JFT, just fair and direct. Muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de Trading en Directo en la que, como ya sabéis, cada lunes hacemos un completo repaso de todos los mercados financieros en este análisis semanal del mercado. Como siempre, y antes de entrar en materia, recordaros el aviso de riesgo. Ya sabéis que debéis invertir de forma responsable. Por supuesto que todas las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras y siempre debéis tener en cuenta que hay riesgos involucrados a la hora de invertir tanto en acciones al contado como en cualquier otro producto financiero. Por tanto, debemos tener siempre muy en cuenta los riesgos a la hora de invertir. Y bueno, ¿qué traemos para esta nueva semana? Estamos ya a mediados del mes de junio. La semana pasada conocíamos datos macroeconómicos muy importantes. Esta semana también tenemos algunos eventos muy relevantes y vemos unos mercados con cierta volatilidad, sobre todo en la renta variable europea. Así que, bueno, hoy como cada semana repasaremos el calendario macroeconómico, veremos cuáles son esas principales referencias macro. También, por supuesto, veremos cuáles son las últimas noticias del mercado, haremos un repaso completo de todo el análisis técnico y de los principales activos y, por supuesto, intentaremos identificar posibles oportunidades de inversión. Ya sabéis que a través del chat podéis escribirnos, podéis poner vuestros comentarios y, por supuesto, podéis consultarnos y preguntarnos por cualquier activo en el cual pues, estéis interesados. Así que, bueno, vámonos lo primero de todo, la primera parte de este resumen para la semana, en el cual vamos a hablar de las principales referencias que tenemos macroeconómicas en las próximas jornadas. La semana pasada, pues bueno, ya tuvimos, como bien sabéis, esos tipos de interés en Estados Unidos que se mantuvieron igual y bueno, cada vez más no se siguen enfriando esas expectativas de bajadas de tipos de interés que prácticamente se limitan a una, pues bueno, posible bajada de 25 puntos básicos para lo que queda de 2024. Si recordáis, el año pasado, en meses de octubre, noviembre, incluso durante los meses el mes de diciembre y ya entrado principios de este año 2024, los analistas consideraban que podría haber hasta 7 bajadas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Y estamos ya en el mes de junio y todavía no ha habido ninguna bajada de los tipos de interés y tampoco se esperan esas bajadas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. De hecho, si nos vamos al barómetro de la Reserva Federal, ya sabéis que es ese indicador que podéis encontrar en la web de investing.com, ponéis en Google barómetro tipos de la Fed y encontraréis una serie de gráficos donde os dan unas estimaciones de qué es lo que puede ocurrir en la próxima reunión. Y sí es cierto que después de la reunión de la semana pasada ha habido grandes cambios en esta estadística, ¿no? En estas probabilidades de que se produzca en el mes de septiembre esa primera bajada de tipos de interés, prácticamente testimonial, porque lo que sigue lanzando la Reserva Federal como mensaje principal es que, pues bueno, todavía no hay signos de enfriamiento real de la economía norteamericana, que de momento la inflación pues sigue siendo persistente, por encima incluso del 3%, y que esto obviamente, pues mientras que no se acerque al 2% la inflación, la Reserva Federal ve bastante poco probable las bajadas de tipos de interés. Y esto ha sido, digamos, un poco siguiendo la media de las estimaciones que presentaban los diferentes miembros de la Reserva Federal, ¿no? Y además Jerome Powell en su discurso lo dejó bastante claro. Si nos fijamos en el barómetro de los tipos de la Reserva Federal, observamos cómo esta semana ya ha habido un cambio significativo, ¿no? Recordar que la semana pasada estábamos en un punto de equilibrio, ¿no? Casi
50-50 en el que se mantenían los tipos en septiembre o se bajaban esos 25 puntos básicos, y esta semana ya ha habido un vuelco, ¿no? Después de conocer el discurso de Jerome Powell. Fijaros que en estos momentos hay un 60%, prácticamente un 60% de operadores o de analistas que consideran que septiembre podría ser la fecha indicada para hacer esa bajada de 25 puntos básicos, mientras que el 33% solamente pues considera que se mantendrán los tipos en los tipos actuales, ¿no? Por tanto, aquí ya ha habido un cambio significativo después de la reunión de la Reserva Federal. Recordar que en agosto no va a haber reunión, solamente nos queda la del próximo mes, la del mes de julio, y prácticamente ya está descartado que se vaya a producir esa bajada de tipos en julio, ¿no? Por tanto, quizás vuelven un poco las apuestas a que esa bajada de tipos por parte de la Reserva Federal se produzca en el mes de septiembre. Bien, visto esto, también obviamente tenemos otras referencias macroeconómicas importantes para esta semana. Conoceremos los datos de ventas minoristas de Estados Unidos, los conoceremos mañana martes 18 a las 2:30 de la tarde. Vamos a ver si se incrementan esas ventas minoristas, lo que sería una indicación o un indicador de que la salud económica de los Estados Unidos sigue siendo fuerte y que, pues bueno, también podría interpretarse como algo negativo para los principales índices americanos. También tenemos, atención, lluvia de datos macroeconómicos en China, ¿de acuerdo? Que publicará, pues, o ha publicado ya esta mañana, de hecho, datos de ventas minoristas, también ha publicado datos de manufacturas o de, digamos, de desarrollo del sector industrial, que ha sido también negativo, y por el momento, en línea general, las dudas sobre la economía china se siguen manteniendo. Parece ser que el gigante asiático pues todavía no consigue salir, no consigue mostrar una gran fortaleza en su crecimiento económico, ¿no? Siguen muchas dudas, o sigue existiendo esas dudas sobre la economía china. También esta semana, importante, continuaremos también con otras reuniones de bancos centrales. Veremos la publicación de los tipos de interés por parte del Banco Central de Inglaterra. También el jueves conoceremos también los tipos de interés en Suiza, y por tanto, pues bueno, tenemos también más reuniones de bancos centrales. Las estimaciones en cuanto a los tipos de interés en cuanto a el Reino Unido es que se mantendrán en las cifras actuales, en el 5,25%, que no habrá bajada de tipos de interés, pero atención, muy importante, porque el miércoles, un día antes de la publicación de los tipos de interés por parte del Banco Central de Inglaterra, conoceremos los datos de inflación del Reino Unido. Y estos datos de inflación parece que se aproximarán al objetivo del 2%. Fijaros que el dato anterior de inflación en el Reino Unido fue del 2,3%, y las estimaciones nos dicen que esa inflación se reducirá al 2%. Por tanto, cuidado con esa declaración de tipos de interés del Banco Central de Inglaterra, porque es probable que, como están alcanzando ya sus objetivos de inflación, podrían realizar una ligera bajada de 25 puntos básicos. Aquí los analistas, la verdad que durante la mañana, por lo que hemos ido leyendo y demás, estiman que no habrá modificaciones en los tipos de interés, más aún cuando sabemos que ahora en julio habrá elecciones en el Reino Unido después del anticipo electoral, ¿no? Por tanto, pues bueno, parece ser, como dicen algunos portales financieros, que esas esperanzas del Partido Conservador de que haya un recorte de tipos de interés pues no se va a producir antes de las elecciones del 4 de julio. Así que bueno, vamos a ver cuál es la decisión finalmente que toma el Banco Central de Inglaterra. Muy atentos este jueves 20 de junio porque será uno de los grandes datos de la semana. Si el IPC del Reino Unido, que se publicará el miércoles, alcanza el 2%, quizás el Banco Central de Inglaterra podría plantearse esa posibilidad de hacer una bajada de 25 puntos básicos, siguiendo un poco la estela del Banco Central Europeo. Así que yo creo que aquí es donde podría haber una sorpresa
esta semana. Y luego ya en Europa, atentos porque conoceremos también mañana martes el dato de inflación de toda la zona euro, en el cual, pues bueno, las estimaciones nos dicen que habrá un ligero repunte del 2,4 al 2,6%, ¿no? Por tanto, pues bueno, seguimos con esos ligeros repuntes también de la inflación en la zona euro, derivadas un poco del aumento de los precios de la energía, sobre todo. Así que, bueno, veremos a ver, ¿no? Si ese dato se confirma o no. En el caso del Banco Central Europeo, como ya sabéis, la semana pasada, pues nada, ya se decidió hacer esa ligera bajada de tipos, no, hace 2 semanas, perdón, se decidió hacer esa primera bajada de tipos de interés en 25 puntos básicos. Y bueno, continuando con algunos temas importantes, en cuanto a la renta variable europea, continúan las fuertes caídas en el CAC francés ante el miedo de que pues la extrema derecha en Francia gane las elecciones, o por lo menos esto es lo que nos están diciendo los analistas, ¿no? Hay algunos riesgos, de hecho el ministro de Economía francés recientemente ha salido haciendo unas declaraciones de que existe la posibilidad de que haya una crisis financiera en Francia si la ultraderecha ganara las elecciones en Francia, estas elecciones anticipadas que ya informó su presidente Macron el pasado domingo, después justamente en el momento en el que se conocían los resultados de las elecciones europeas, y por el momento el CAC francés sigue desangrándose y acumula ya pérdidas superiores al 6% desde el que conocimos, ¿no? La información o con lo que conocimos los resultados de las elecciones en Francia. Por tanto, del selectivo francés es uno de los que peor digamos que peor comportamiento está teniendo en estas últimas jornadas. Pero para verlo nos vamos a ir directamente a los gráficos y bueno, seguimos viendo pues de momento mercados ligeramente tranquilos, hoy no ha habido grandes cambios, parecía que durante la apertura europea esta mañana había ligeros repuntes que incluso superaban el 1% en el caso del CAC francés o en el caso del Eurostock, pero rápidamente, como vemos, pues todo ha quedado prácticamente en nada, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, el CAC francés con una ligera subida del 0,65%, un DAX alemán con un 0,13%, un Eurostock con 0,55%, incluso un IBEX 35 que ha entrado en terreno negativo, ¿no? Y aquí es donde estamos viendo, ¿no? El gran problema que está surgiendo en Francia con esas correcciones tan importantes. Fijaros que las pérdidas del CAC francés desde los máximos históricos han sido ya casi del 9,5%, pero es que desde que conocimos las dos últimas semanas, desde que conocimos los resultados de las elecciones europeas, el índice francés ha caído más de un 6,5%, ¿no? En estos momentos recortando un poquito, un 5,70%, y por tanto, pues bueno, existen estas fuertes caídas en el CAC francés, que por otro lado, pues con estas rupturas de los niveles de los 7.900 que ya comentábamos la pasada semana, nos indican, pues bueno, claramente que la situación es bastante complicada, ¿no? Para el índice francés. Obviamente hay muchos quienes están pensando en que, pues, que bueno, esto podrían ser nuevas oportunidades para posicionarnos en acciones francesas. Yo creo que todavía las caídas podrían alargarse hasta niveles de los 7.281, ¿de acuerdo? Y aquí un consejo para todos: no intentéis coger los cuchillos en el aire, ¿no? Cuando están cayendo, porque hay un riesgo muy claro de que nos podamos cortar, ¿no? Y que podamos, pues bueno, entrar en mayores pérdidas o en pérdidas, digamos, no deseadas. Para mí, bajo mi punto de vista, lo que creo que deberíamos esperar en el caso del CAC francés es una estabilización de los precios, ¿ok? Buscar un suelo real que se produzca, y a partir de ahí intentar identificar movimientos alcistas, movimientos de cambio en el corto plazo para intentar buscar esa recuperación al alza, ¿ok? Pero en estos momentos, tal y como está la situación y como estamos observando esa incertidumbre en el mercado francés, consideramos que la mejor opción por el momento pues no es tomar posiciones dentro de este mercado, ¿no? Porque, pues bueno, todo está cayendo, absolutamente todo.
Los gráficos no invitan a tomar posiciones alcistas, aunque podamos pensar que ahora mismo pues habrá muchas acciones, digamos, baratas, ¿no? De hecho, fijaros cómo, por ejemplo, en el caso del CAC francés nos está mostrando ya cierta sobreventa extrema, ¿no? Con el indicador del RSI y las bandas de Bollinger. Pero aún así, insisto en que, bueno, creo que es momento de esperar, en el caso del CAC francés, de esperar esa estabilización, buscar una zona de acumulación y cuando arranque un nuevo módulo alcista, no hay problema, tendremos las oportunidades que queramos para tomar nuevas posiciones alcistas. Obviamente, la situación de Francia pues también está afectando al Eurostock. Fijaros cómo también en el caso del Eurostock estamos perdiendo niveles de soportes importantísimos en gráficos diarios. Fijaros ese último mínimo creciente que teníamos en el entorno de los 4.858, como ya la jornada del viernes cerramos por debajo de esos niveles y podríamos empezar a hablar de confirmaciones de ruptura de toda esa estructura alcista que venía predominando también en el índice europeo, ¿no? Del IBEX 35, pues lo que decíamos, ¿no? Estructura bajista bastante clara, ruptura, como decíamos, de esos niveles de soporte importantísimos en el nivel de los 11.142 y de momento, pues bueno, pues se mantienen las caídas en el IBEX y ahí apuntábamos, ¿no? Que aunque hayamos visto esa pequeña recuperación desde la zona de los 11.850, que era una zona de soporte muy relevante, fijaros cómo la estructura que ha generado el precio ha sido una estructura de pullback, una vuelta de nuevo a ese nivel de soporte perforado que ahora actúa como resistencia y de nuevo nos marca la continuación bajista, ¿no? Por tanto, la referencia más importante en estos momentos para el IBEX 35 para esta semana sería la zona de los 10.813 y la resistencia que encontramos en los 11.100, los 11.110 aproximadamente. Y vámonos ahora al DAX alemán, ¿vale? Que también, obviamente, estamos registrando también importantes caídas. Ya veníamos de una fase, digamos, de correcciones importantes en gráficos de 4 horas en el corto plazo, ¿no? Cuando se rompieron esos últimos niveles de soporte alrededor de los 18.000 y lo que vemos es que continúa pues toda esa secuencia de máximos y mínimos decrecientes, ¿no? La semana pasada fue una semana muy, muy negativa para el DAX alemán y todo indica que, bueno, que volverá a buscar ese entorno de soporte alrededor de los 17.900 puntos. Recordar que esto ya lo estuvimos comentando la semana pasada, ¿no? Que toda la estructura nos indicaba que las correcciones se iban a mantener en el DAX y que seguramente pues íbamos a ver movimientos de continuación a la baja, ¿no? Así ha sido definitivamente. De hecho, esta mañana pues mostraba de nuevo patrones para movimientos o patrones intradiarios bajistas con retrocesos de Fibonacci o patrones patrones bajistas del rebote del gato muerto. Así que, pues bueno, en principio parece que todo indica que las caídas se van a seguir manteniendo. Veremos a ver si en la próxima sesión, la sesión de mañana, pues el DAX consigue recuperarse algo, ¿no? Pero obviamente, después de ver la sesión de hoy, hasta que no supere pues ese entorno de los 18.157, ese último máximo, ¿no? Que hemos visto decreciente que hemos visto en la sesión de hoy, pues poca esperanza de recuperación. Yo creo que vamos a ver. Y además a esto, si le sumamos, pues que mañana tenemos dato de IPC de la zona euro, pues la verdad es que el optimismo no es que sea demasiado en estos momentos tampoco para el DAX alemán. Por tanto, considero que, bueno, pues que las caídas en el caso del DAX continuarán, ¿no? Veremos a ver qué ocurre con esa zona de soporte de los 17.900 y recordar, muy importante, que tenemos una zona de soporte muy, muy importante para el DAX en esos 17.400 puntos. Y recordar que ese es el soporte de medio largo plazo. Por tanto, esa referencia ahora mismo para el DAX va a ser la más importante. Todo ese entorno de esos 17.400, 17.500 puntos para el DAX serán realmente importantes. Veremos a ver qué ocurre en ese entorno, si consigue aguantarlo o por el contrario, pues nos marca y nos identifica pues un cambio de tendencia también en el selectivo alemán.
¿Ok? Y luego, como comentábamos, en el caso del Reino Unido, en el caso del FTSE 100, recordamos que también se comunicó el adelanto electoral en el Reino Unido. Atentos, muy atentos esta semana, porque tenemos esos tipos de interés por parte del Banco Central de Inglaterra, que es el único que podría dar alguna sorpresa, ¿no? Fuera de las estimaciones, dado que el día anterior, pues tenemos, el miércoles tenemos el dato de IPC del Reino Unido. Aún así, como observamos, la secuencia sigue siendo una secuencia totalmente bajista, una secuencia de correcciones donde seguimos observando máximos y mínimos decrecientes de forma constante y por tanto, bueno, vamos a vigilar por esta zona de soporte que nos venía marcada desde hace ya bastante tiempo, ese entorno de los 8.000 puntos y vamos a ver pues si consigue aguantarlo, ¿no? De todas maneras tenemos otro nivel muy importante de una anterior resistencia que ahora soporte en los 8.050, ¿no? Por tanto, pues bueno, si hubiera correcciones hasta esos niveles, a partir de ahí se podrían generar algún punto o algún movimiento alcista. Pero al igual que el resto de índices europeos, el FTSE 100 pues también sigue manteniendo esa estructura totalmente bajista y eso es lo que debemos seguir pensando, ¿no? Y ya saltamos a mercados americanos que con pues bueno, su visual o su comportamiento está siendo totalmente contrario a lo que veíamos en la renta variable europea. El SP500 la semana pasada volvió a marcar un nuevo máximo histórico en los 5.447 y hay ya muchos analistas que creen que este año el SP500 podría alcanzar los 6.000 puntos. Obviamente, las grandes subidas que estamos observando o el mantenimiento de esa estructura alcista está siendo principalmente provocada por las grandes capitalizadas del SP500. Estamos hablando de Microsoft, estábamos hablando de Apple, que recordar que la semana pasada volvió a recuperar el primer puesto de la empresa de mayor capitalización de los Estados Unidos, incluso superando a Microsoft. Y bueno, y en principio, pues también, por supuesto, Nvidia y el resto de grandes compañías capitalizadas, ¿no? Parece que los 7 magníficos, como los llamamos, son los que siguen tirando de los principales índices, ¿no? Tanto del tecnológico, que lo veremos ahora, como del SP500. Por tanto, de momento, en el caso del SP, las tendencias alcistas se sigue manteniendo. Atentos a esta referencia que tuvimos ese pequeño mínimo de la pasada semana con los 5.392, que podría ser, pues bueno, una zona importante para determinar si, bueno, si van a venir correcciones, ligeras correcciones o se mantiene en esas subidas, ¿no? Por tanto, bueno, en principio un SP500 que se mantiene con esa fortaleza, seguimos con un sesgo total y absolutamente alcista, ¿no? Y el rey de los índices americanos sigue siendo, como veis, el Nasdaq 100, que alcanzó un nuevo hito en los 19.736 puntos, ¿no? Nuevo máximo histórico. Todo el mundo apuntaba, ¿no? Que podría quizás haber correcciones porque la Reserva Federal no tuviera muy claro esto de las bajadas de tipos de interés, pero la tecnología sigue fortaleciendo al índice, ¿no? Como decíamos antes, Apple, Microsoft, Nvidia, etcétera, las grandes capitalizadas son las protagonistas y son las que siguen empujando al Nasdaq 100. Así que, bueno, en principio, mucha gente pensará o considerará que estamos en una especie de burbuja producida un poco por todas las noticias de inteligencia artificial y que, pues bueno, las correcciones llegarán tarde o temprano y pues se podrían generar algunas oportunidades de compra en el Nasdaq 100, ¿no? Para incorporar de nuevo tecnología a las carteras. Pero bueno, en estos momentos quizás, y yo entendería que lo viéramos en cierta medida algo sobrecomprado, ¿no? Si nos vamos al gráfico diario, fijaros, ¿no? Cómo tenemos los indicadores de RSI ya muy cerca de niveles de sobrecompra extrema y en el semanal todavía de momento muestra pues digamos, un movimiento totalmente normal, ¿no? Sin mostrar niveles ni de sobrecompra ni de sobreventa extrema. Por tanto, pues bueno, en principio la salud del índice sigue siendo muy fuerte y seguramente continuemos con la tendencia alcista, aunque es probable que, bueno, que puedan venir correcciones para posiblemente, ¿no? Esta segunda parte del mes de junio o incluso el mes de julio. Pero para nada
pensemos que va a comenzar una tendencia bajista, todo lo contrario, ¿no? Se producirán correcciones para continuar con las subidas. Por tanto, bueno, en el corto plazo, si en el caso del Nasdaq 100 tuviéramos que incorporar pues alguna, digamos, alguna referencia importante, en el muy corto plazo, gráficos de 1 hora, gráficos de 4 horas, tendríamos esa zona de soporte que ha sido relevante la semana pasada, mínimos de la semana pasada, en los 19.482. ¿Ok? Por tanto, pues bueno, tenemos ahí ese nivel, que es un nivel de soporte relevante. Tenemos el máximo histórico como zona de resistencia, los 19.736, y veremos a ver pues qué ocurre en las próximas sesiones, ¿no? Y para cerrar ya con los índices americanos, vámonos al Dow Jones, que aquí en este caso, pues bueno, si hablábamos la semana pasada de que se podían producir ciertas recuperaciones después de la caída que se produjo hasta la zona de los 38.000, sí, la zona de los 38.000 puntos, pues bueno, parece que después de esa ligera recuperación el Dow Jones vuelve a mostrar cierta debilidad, ¿no? Ahora bien, fijaros que estamos en una zona de soporte muy relevante, 38.275, zona de soporte previa y que, pues bueno, de momento ha respetado bastante bien. Quizás los entornos en los que nos encontramos ahora mismo, 38.550, 38.400 aproximadamente, pues pueden ser entornos de giro alcista también para el Dow Jones, ¿ok? De momento, la secuencia por la parte baja al menos nos sigue indicando máximos y mínimos crecientes. Esto también es algo importante, que después, desde ese mínimo de los 37.000, el Dow Jones de momento nos ha respetado bastante bien esos mínimos crecientes, ¿no? Por tanto, pues bueno, si aguanta los 38.276, 75, podríamos tener de nuevo movimientos alcistas, ¿no? Aunque obviamente la resistencia que debemos tener muy en cuenta para el Dow Jones son esos 39.165. Así que bueno, puede haber cierto optimismo, yo creo que esta semana para el Dow Jones, aunque con cierto cuidado porque como veis existe una divergencia importante entre los movimientos del Dow Jones y los movimientos del Nasdaq 100 sobre todo o del S&P 500. Así que bueno, así es como vienen los índices. Veremos a ver esta semana cómo se van resolviendo todas esas incógnitas. Y vámonos ahora a materias primas. Nos vamos a ir a las commodities. Sobre todo vamos a repasar los últimos movimientos que estamos viendo en el caso del oro. Recordar que la semana pasada hablábamos de una posible estructura, ¿de acuerdo?, de cambio de tendencia con el oro después de esa ruptura de los 2.314, lo que nos indicaba pues, una posible estructura de hombro, cabeza, hombro bajista, que de momento, pues bueno, no se ha consolidado, ¿no? Después del gran palo que le pegaron al oro desde los 2.388, ¿vale? Todo este fuerte movimiento parece que, bueno, que está intentando hacer algún tipo de recuperación. Lo más importante en el oro, ¿qué es? El gráfico diario. Fijaros cómo esa zona de soporte de los 2.277 sigue siendo una zona de soporte muy poderosa. ¿Ok? Así que hasta que no perdiera ese nivel, yo no hablaría de una ruptura de ese proceso alcista que mantiene de momento el oro. Por tanto, a medio y largo plazo seguimos hablando de una tendencia general alcista en el oro, pero cuidado con ese soporte de los 2.277, porque cualquier noticia o cualquier cambio por parte de la Reserva Federal seguramente pues, podría provocar esa ruptura de ese nivel de soporte. ¿Ok? Así que bueno, veremos a ver, ¿no?, en qué queda el oro. Si por el otro lado pues consigue hacer algún tipo de recuperación, hay una zona en resistencia es importante. Toda esta zona que tenemos aquí de los 2.339, cuidado con ella porque podría ser una zona relevante y que si superara, pues podría generar un movimiento alcista mayor. Con la ruptura de esa zona, podría el oro perfectamente atacar de nuevo los 2.388. ¿Ok? Obviamente, bajo mi punto de vista, como vemos, la secuencia sigue siendo a la baja. Por tanto, pues bueno, yo me decanto más porque el oro vuelve a testear las zonas de soporte que habíamos comentado. Pero una ruptura, obviamente, de
dos últimas resistencias de las últimas jornadas, como decía antes, $2.340 por onza, podría provocar un movimiento o desencadenar un movimiento alcista que nos llevará de nuevo hasta los 2.388. Así que bueno, cuidado con el oro porque pues bueno, la balanza se podría decantar hacia cualquier lado. Y luego nos vamos al petróleo americano, que recupera con muchísima fuerza los precios del petróleo después de producirse esas fuertes caídas que llevaron a los precios del petróleo hasta los 72 dólares. Pues bueno, recuperación, prácticamente recuperación en V en el gráfico diario, como estamos viendo, y cotizamos ya en entornos de los 79,50 aproximadamente, ¿no? Por tanto, una gran recuperación de los precios del petróleo. En la jornada de hoy, pues bueno, últimos movimientos, estamos observando un patrón de pauta plana que está, pues como veis ahí, a punto de romper por zona de resistencia por encima de los 3,79, por encima de los 79,25, y esto podría generar un movimiento alcista mayor hasta los 80-81 dólares, ¿no? Por tanto, fijaros, prácticamente recuperación de más del 75% de toda la caída anterior, y parece bueno, que volvemos a ver esos movimientos al alza. Así que bueno, en el caso del petróleo, como comentábamos, pues continuamos, ¿no? Con esa estructura. Vamos a tener muy en cuenta estos últimos máximos que estamos observando. Vamos a quitar ya el retroceso para que no nos moleste y que veamos un poquito más claro toda esa estructura y observamos esa pauta plana. ¿Ok? Ese movimiento de lateralización después de un fuerte movimiento alcista que nos puede indicar pues una continuación alcista, ¿no? Al menos hasta esa zona de los 80,50, 81, 81 dólares, pues parece que puede haber ahí un movimiento importante, ¿ok? Recordar que este tipo de pautas suelen funcionar bastante bien, ¿no? Y podrían prolongar ese movimiento, como decíamos, pues hasta la siguiente zona de resistencia, que se encuentra en esos 80,50, 81 dólares. Así que bueno, movimientos también muy importantes para el petróleo con esa gran recuperación. Ya prácticamente ha recuperado más de un 75% de esas caídas que comentábamos, ¿no? Por tanto, pues bueno, veremos a ver hasta dónde es capaz de llegar. Más cosas, vámonos también a Bitcoin, vámonos a las cripto y vamos a ver qué está ocurriendo, ¿no? Con el Bitcoin, que bueno, que después de las fuertes movimientos alcistas que nos llevaron prácticamente en tornos de 71, prácticamente 72.000 dólares por Bitcoin, y que marcara una estructura lateral bastante clara en las últimas jornadas, en las últimas horas. Fijaros cómo está consolidando esa potencial ruptura bajista, lo que nos podría indicar que, bueno, pues que Bitcoin no está todavía preparado para grandes subidas o incluso para batir sus máximos históricos anteriores, y que podría haber ciertas correcciones un poquito pues mayores, ¿no? Obviamente debemos seguir pensando que esa zona en la que se encuentra ahora mismo es una zona muy relevante, es una zona de resistencia anterior, que ahora se convertiría en una zona de soporte, y de momento pues aguanta bastante bien la zona de los 65.400, pero obviamente también debemos observar cómo pues estos últimos mínimos crecientes de toda la secuencia alcista están siendo también totalmente perforados, ¿no? Por tanto, mucha precaución tendría con en este caso con Bitcoin. Recordar que tenemos también un dólar bastante fuerte en estos momentos, de cara a que, bueno, pues que se van enfriando, ¿no? Esas expectativas de bajadas de tipos, y esto hace pues que el dólar siga siendo un activo pues muy demandado, ¿no? Preferentemente por encima incluso del Bitcoin. Esto es lo que principalmente estaba provocando pues esas ligeras caídas. Aún así, pues bueno, tenemos zona de soporte importante en esos 65.400. También tenemos otras zonas como los 63.400, y ya el soporte más importante estaría en el entorno de los 61.000-62.000. Por tanto, bueno, veremos a ver, ¿no? Qué tipo de estructuras nos va dejando, si finalmente pues Bitcoin pues cede
y mantiene las correcciones o por el contrario, pues intenta recuperarse hasta los niveles máximos históricos, ¿no? Lo cierto es que en líneas generales Bitcoin ha entrado ahí en cierta zona de lateralización desde que alcanzó esos máximos históricos y pues bueno, no sale, ¿no?, de ese rango entre los 73 y los 56.000 y los 56.000 dólares. Así que hay que tener, yo creo que mucha precaución. Y luego ya para terminar nos vamos a ir al mercado de divisas, nos vamos a ir a Forex, en el que pues bueno, tenemos las cotizaciones de eurodólar, un eurodólar que perdió esa zona de soporte la semana pasada, el 1,0725, mucha fuerza en el dólar y muy atentos porque con estos últimos movimientos se podrían producir de nuevo patrones de continuación bajista. Recordar, estrategia del rebote del gato muerto, donde tenemos un importante movimiento a la baja después de esas referencias macroeconómicas. Medimos con retrocesos de Fibonacci desde ese último máximo decreciente hasta el nuevo mínimo decreciente y con esa pequeña estructura de rebote alcista, niveles de 38,2 del retroceso coincidiendo con niveles de soportes anteriores que ahora se transforman en resistencias, podrían generar movimientos bajistas de continuación en el euro dólar. Por tanto, cuidado porque tenemos un dólar bastante fuerte y aunque veamos estas pequeñas correcciones al alza, el movimiento puede ser de continuación bajista y podríamos volver otra vez a niveles de 1,05 o incluso 1,06, 1,0650. ¿Ok? Por tanto, mucho cuidado porque euro dólar podría volver de nuevo a esos entornos. Obviamente todo ese proceso alcista de eurodólar ha quedado total y absolutamente finalizado y de momento la secuencia ya ha empezado a ser de máximos decrecientes y mínimos decrecientes. Así que bueno, y las perspectivas para el eurodólar con mucho cuidado, ok, para las próximas sesiones. Y como esta semana tenemos esos tipos de interés en el Reino Unido, atención a la libra frente al dólar, porque empezamos a observar también agotamiento de la tendencia alcista y aquí mucho cuidado porque vemos como libra dólar desde el 1,2297 marcaba una clara tendencia alcista que nos llevó hasta niveles máximos en ese entorno del 1,2840, pero fijaros cómo la secuencia de máximos crecientes y de mínimos crecientes, sobre todo este nivel de soporte que teníamos aquí en ese 1,26 está a punto de perforarse. De hecho, el último mínimo creciente que tenemos un poquito más arriba, justamente ahí, en esa zona, vamos a marcarlo bien con otro color para que lo veáis la estructura. Ahí justamente ese último mínimo creciente se ha perforado en las últimas horas, ¿no? Por tanto, con esta ruptura que hemos observado desde ese último máximo creciente, con este movimiento bajista consolidando por debajo del último mínimo creciente en gráfico de 4 horas, nos podría dar una señal muy fuerte de cambio de tendencia. Ok, recordar que hay bastante inestabilidad ahora mismo en el Reino Unido. Esta semana vienen datos de inflación, esta semana vienen datos de tipos de interés, ok, y por tanto podríamos tener un movimiento a zonas de descuento, movimiento ligeramente alcista para libra dólar y a partir de ahí generar un mayor movimiento bajista. Mucho cuidado con esta confirmación de ruptura de esos niveles de soporte tan importantes y sobre todo mucho cuidado con esa ruptura de todo ese proceso alcista que estaba predominando pues en la libra dólar, ¿no? Fijaros cómo ya toda esa directriz alcista se ha perdido y que, pues bueno, este movimiento podría generar de nuevo movimientos bajistas o una nueva estructura de tendencia bajista para la libra dólar, ¿no? Viendo lo fuerte que está en estos momentos el dólar y la debilidad que empieza a entrar en la libra. Así que poco más que comentaros. En principio este es el repaso que teníamos para esta semana. Muy atentos porque se espera una semana también
muy volátil para todos los mercados, muy atentos a esa declaración de tipos de interés, sobre todo del Banco Central de Inglaterra, y a su dato de inflación, porque podrían venir sorpresas esta semana con respecto a la decisión de tipos de interés. Así que poco más por hoy. Muchísimas gracias a todos por haber participado en esta sesión y ya sabéis que cualquier duda o cualquier cuestión podéis escribirnos a support@jfdbrokers.com, llamarnos a nuestro número de teléfono de la oficina 910800496 o visitarnos directamente en nuestras oficinas de Paseo de la Castellana 200. Muchísimas gracias a todos, un placer y nos vemos en la próxima sesión. Chao. JFD, just fair and direct.